Muy bien, vamos a estar trabajando en esta noche con un seminario que titulé Derrotando a tu gigante. Hemos visto en el tiempo de adoración, y viene desde ayer, al menos yo lo percibo así, un tiempo de conquista, amén. Un tiempo de concretar cosas, un tiempo de conquista en nuestra vida. Ese gigante puede ser una limitación, ese gigante puede ser un problema matrimonial, ese gigante puede ser un proyecto que quiero emprender, ese gigante puede ser algo que quiero comprar, sea lo que sea. Hoy vamos a ver 3 principios para poder derrotar a ese gigante. El relato de cuando David enfrenta a Goliat tiene tremenda cantidad de principios y todos tremendamente valiosos. Pero yo en esta noche voy a hacer foco en 3 de ellos para que podamos recibir esos principios de la palabra de Dios y aplicarlos a nuestra vida, porque el relato no está como una historia bíblica, es una historia bíblica, pero contiene principios para que vos y yo podamos aplicar a nuestra vida y derrotar a ese gigante. Principio número 1, cuando te haces cargo, Dios se encarga. Cuando te haces cargo, Dios se encarga. Dice 1 Samuel 17, 36 y 37, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras del león y de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Vemos en esta parte del relato que David se hace cargo. Por eso dice que cuando los leones o los osos agarraban a la oveja, yo les quitaba eso de sus garras. Vemos en el relato que David se hace cargo de aquellas cosas que le tocaban enfrentar. Este es el primer requisito para poder crecer y desarrollarnos en la vida. También vemos en el relato que cuando David se hace cargo, Dios se encargaba de darle la victoria. Porque acto seguido dice: el mismo Dios que me libró de la garra, me librará de este filisteo. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago cargo, dice David, Dios se encarga. Es interesante el orden de esta secuencia y es necesario considerarlo seriamente. No es que Dios le daba la victoria a David y él decidía actuar, sino al revés. Cuando David actuaba, es que Dios permitía que él saliera victorioso en esa situación. En este sentido, para que Dios se encargue, primero vos tendrás que hacerte cargo. Las victorias que logres a lo largo de tu vida serán el mejor currículum que puedas exhibir. Por eso cada vez que enfrentamos un problema o un desafío y logramos resolverlo con la bendición de Dios, eso incrementa nuestro currículum de victorias en el Señor. En todo tiempo, pero sobre todo en el que estamos viviendo, esto será imprescindible
para nuestro desarrollo. Esto también será imprescindible para poder testificar a los demás y bendecir a las futuras generaciones. Amén. Testificar a los demás. ¿Por medio de qué? De esas victorias que podemos tener en el Señor, pero bendecir a las futuras generaciones. Por favor, hacé cosas para la extensión del reino de Dios que puedas contarle a las futuras generaciones. Que has testificado, que has servido a Dios en un ministerio, que has ofrendado, que lo que sea, pero que puedas tener currículum, decirle a tus hijos, a tus nietos, he participado en la extensión del reino de Dios en esto. ¿Sabes? En David vemos 3 características que fueron claves en su encuentro con Saúl. 3 características. Primera, experiencias anteriores. Nada mejor para contrarrestar una objeción que una experiencia anterior. Amén. ¿Cuántas crisis vivió Argentina ya? En los últimos 50 años Argentina tuvo 7 crisis. Si haces 50 dividido 7 te da 7 y un cachito. ¿Sabe qué significa eso? Que hay grandes probabilidades de que José haya sido argentino. Y desde el Génesis ya estamos con 7 años buenos, 7 años más. Ya está, ya la pasamos, somos todoterreno. Sobrevivimos al 2001, a lo que hemos tenido cuasi moneda, patacones, leco. Cualquier cosa podemos resistirnos. Así que estate tranquilo, el Dios que fue fiel y te cuidó en ese momento, también va a ser fiel y te va a cuidar en este tiempo. Confía en el Señor. Nada mejor para contrarrestar una objeción que una experiencia anterior. Por eso David hace mención a cuando enfrentaba a osos y leones. Obviamente esto servirá para todos los ámbitos de tu vida, pero especialmente en el ámbito laboral, en el tiempo que estamos viviendo. Ya que hoy más que nunca se valora el camino recorrido con anterioridad. Por eso cuando vas a una entrevista laboral te van a preguntar ¿qué lograste? Te van a pedir el título, sí, pero te van a preguntar ¿qué lograste? Y cuando vos tenés victorias, wow, logró esto en este trabajo, logró prestarle servicio a este cliente, y esto sin lugar a duda va a acrecentar tus posibilidades. Segunda característica, responsabilizarse por los resultados. Esto es lo que vemos en David. Hoy más que nunca se requiere de personas que se responsabilicen por los resultados y no por las tareas y las actividades. Cuando David relata su condición como pastor, lo que destaca no es la tarea ni la actividad que realizaba, sino los resultados que obtenía. No le dice a Saúl, yo como pastor no, lo que le dice son los resultados. A mí no me sacaban ninguna oveja. No se enfocaba en la tarea y en la actividad, se enfocaba en los resultados que obtenía. Por eso le dice a Saúl que le quitaba la oveja al oso o al león de su propio hocico. Esta actitud también aplica a todas las áreas de la vida, pero de forma especial, obviamente, en este tiempo al área laboral. Hoy más que nunca se buscan personas que logren resultados y no solamente que desarrollen tareas y actividades. Tercera característica, memoria productiva. Vemos que David, al recordar sus victorias anteriores, desarrolla osadía y no melancolía. Clave esto. David, al recordar sus victorias, desarrolla osadía. Dice, el Dios que me libró de los, me va a librar de este filisteo. Y no melancolía.
Gran parte de las personas utilizan sus victorias anteriores de forma melancólica. Algunos se quedaron en el canal volver de su vida. Están siempre con las campañas del 80, cuando compramos aquello, ya terminala con eso. Eso tiene que servir para mirar para adelante. Por eso Eclesiastés dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca hablarás de sabiduría con eso. ¿Por qué? Porque lo mejor para el creyente siempre está por venir. Siempre está por venir. Por eso no me gustan las fotos de las vacaciones. Me gustan los folletos de los futuros viajes que voy a hacer. ¿Para qué quiero ver la foto de hace 5 años atrás? Ya está, ya pasó. Ahora nos enfocamos en el futuro. En este sentido son muchos menos los que aprovechan para desarrollar eso anterior, osadía en su vida. Vemos que David desarrolla osadía y decide enfrentar a Goliat. El tiempo que viene por delante requerirá más que nunca de este comportamiento en las distintas áreas de la vida. Y obviamente en el ámbito laboral será clave para poder desarrollarnos en el futuro. Quizás hoy tenés que enfrentar un problema y frente a esto lo primero que necesitas hacer es hacerte cargo del mismo. Pero debes hacerlo sabiendo que cuando lo hagas, Dios se encargará de darte la victoria. Dios no libró a David del oso y del león, sino de las garras, dice la Escritura, de estos. En este sentido tenés que saber que te corresponde a vos enfrentar esa dificultad, pero no olvidándote que Dios no permitirá que las consecuencias negativas te alcancen. Quizás hoy tenés que enfrentar un desafío y necesitas hacerte cargo, sabiendo que Dios se encargará de que puedas lograrlo. David no fue librado de pelear contra Goliat, sino que se tuvo que hacer cargo de enfrentarlo. Pero vemos que en el combate Dios se encargó de librarlo de la mano del filisteo y le permitió obtener la victoria. Que hoy todos podamos entender que cuando nos hacemos cargo, Dios se encarga. Que cuando vos te haces cargo de resolver esa dificultad o enfrentar ese desafío, Dios se encarga de darte la victoria. El relato termina cuando Saúl le dice a David, anda pues y que Dios te acompañe. Y no le dice, quédate tranquilo que Dios se ocupará, sino que Él tiene que ir primero. Porque para sentir y experimentar la compañía del Señor en este tipo de situación, es necesario que primero uno haga lo que le corresponde hacer. En definitiva, cuando David se hacía cargo, siempre Dios se encargaba. Y lo mismo sucederá con vos. Hacete cargo de tu vida espiritual y Dios se encargará de que vivas una vida abundante. Y puede que estés en primer lugar, por primera vez en este lugar aquí, o tengas años y estés medio apagado. Hacete cargo de tu vida espiritual. Decidí congregarte, leer la palabra, orar, participar de Dios se va a encargar de darte la victoria. Hacete cargo de tu matrimonio y Dios se encargará de restaurarlo. Hacete cargo de tus hijos, esos que están en rebeldía, y Dios se encargará de bendecirlos. Hacete cargo de tu trabajo y Dios se encargará de que progreses. Hacete cargo de tu economía y Dios se encargará de que prosperes. Por favor, no te olvides que cuando te haces cargo,
Dios se encarga. Esto es lo primero que enseña la Escritura frente a David. Por eso dice, cuando yo iba a pelear con el oso y el león, y automáticamente dice, Dios me libraba. Cuando yo me hacía cargo, siempre Dios se encargaba. Y lo mismo sucederá con tu vida. Frente a cualquier situación, dificultad o desafío, si vos te haces cargo, Dios se encargará de darte la victoria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él lo hará en tu vida. Segundo principio, detectar y descartar. Detectar y descartar. Esto es lo que hizo David. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Y David echó de sí aquellas cosas. Tremendo esto. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. ¿Y qué hizo? Y David echó de sí aquellas cosas. En esta parte donde se relata el enfrentamiento de David con Goliat, vemos la sabiduría con la que actúa David. Poder detectar y descartar lo que te está limitando. Y es clave que recibas este principio en esta tarde. Tener la capacidad de detectar y descartar, sacarte de encima lo que te está limitando. Vemos en el relato la contundencia de David. Yo no puedo andar con esto. Pero también vemos en David la determinación de descartar esas cosas de sí. Y David echó de sí aquellas cosas. No esperes a que otros hagan la parte que te corresponde hacer a vos. Primero, detecta lo que te impide andar. Segundo, descarta esas cosas de vos. Esto es clave y fundamental. Sin embargo, gran parte de las personas, incluso los creyentes, nunca lo hacen. Nunca se ponen a reflexionar sobre lo que les impide avanzar en las distintas áreas de la vida. Y están trabados en su economía, trabados en su matrimonio, ese proyecto que no se pone nunca en marcha. Y vos decís, nunca se sientan a decir, bueno, a ver, vamos a evaluar esto. ¿Qué es lo que nos está limitando? Vamos a detectar lo que hoy se llama el factor limitante. Clave esto en tu crecimiento. Por eso el etíope le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ese iba derecho al grano, era el que manejaba el dinero de la reina de Candace, era una persona que hacía que las cosas sucedieran, y va al grano con Felipe, le dice, ¿cuál es el impedimento? Y Felipe dice, nada, acá hay agua, te podés bautizar, bautizame entonces. Nunca se ponen a reflexionar sobre lo que les impide avanzar en las distintas áreas de la vida. En otros casos sí han detectado esos obstáculos, pero no los han descartado de su vida. Saben que es el carácter, saben que es el temor, saben que es falta, no sé, de capacitación, pero no han descartado eso de su vida. Cuando te has propuesto algo y no lo estás logrando, debes actuar como hizo David en ese momento. Por favor, detecta lo que te impide andar y descartalo inmediatamente de vos. Dice el versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas.
no permitas que te pongan en un traje que no es el tuyo. Esto fue lo primero que detectó David. Cuando está hablando de que dice, yo con esto no puedo andar, y se sacó las cosas de encima. En el relato dice que Saúl vistió a David con sus ropas. No permitas que te pongan en un traje que no es el tuyo. Esto no tiene que ver con una vestimenta, sino sobre todo con modelos que no son para vos. Matrimonios que están en conflicto porque los vistieron con ropas que no son para ellos. No han desarrollado su propio modelo de pareja y de familia, y por eso no pueden andar matrimonialmente. Los que los vistieron lo hicieron con buena intención, pero eso no quita el perjuicio que están padeciendo. Cuidado con esto. Cada familia tiene que desarrollar su propio modelo por tanto dejará el hombre a su padre, y cuando dice dejará, no solo que se va a vivir a otro lado, tiene que ver con modelo. Por supuesto, en una familia cristiana se debe seguir no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que mi papá hacía las cosas así porque vos no sos ni tu papá ni tu mamá, es tu esposa. Punto. Ustedes tienen que crear su propio modelo, pero le han metido un traje y no les permite andar matrimonialmente. Gran parte de las personas, y sobre todo las que son inseguras, tienden a uniformar a los demás. Sobre todo las que son inseguras, tienden a uniformar, a vestir a los demás como están vestidos ellos. Quieren hacerlos a su manera en vez de dejarlos fluir en su personalidad. Como te dicen a veces algunos en la iglesia, pastor, estamos conociendo a la chica o al chico que se está poniendo, ya lo estamos adaptando a nuestra familia. Error. Error. No lo tenés que adaptar a tu familia. Ellos tienen que desarrollar su propio modelo de familia. Si esta es tu situación, descartá de vos cuanto antes. Por ahí te tenés que sentar con tu esposa, con tu esposa y decir, pará. Quiero decirte que soy tu esposa, no soy tu mamá. Y quiero decirte que no me casé con tu papá, me casé con vos. Entonces, lo que funciona para ellos no necesariamente funciona para nosotros. Porque mientras no lo hagas, no podrás andar bien matrimonialmente. Por eso David comienza, yo no puedo andar con esto, dijo David. ¿Y qué hizo? Se sacó las cosas de encima. Dice el versículo 38, Saúl puso sobre la cabeza de David un casco de bronce. Cuidado con lo que permitís que otros pongan en tu cabeza. Cuidado con lo que vos permitís que otros pongan en tu cabeza. Fíjate continuamente si lo que Dios quiere para vos y la cosmovisión de tu vida están en sintonía. Lo que Dios quiere para tu vida, pero tu cosmovisión de la vida, si está en sintonía con lo que Dios quiere para tu vida. Es muy difícil avanzar cuando Dios te llama a expandirte, pero tus pensamientos son limitantes. Muy difícil. Cuando Dios te da una palabra de excelencia, pero vos seguís haciendo las cosas de forma mediocre. Muy difícil. No se puede avanzar. Hay un choque ahí. Hay un conflicto. Muchas veces el entorno del cual nos rodeamos termina estructurando nuestra forma de pensar y no nos permite avanzar. No quiero entrar en esto, pero la palabra dice, júntate con sabios y serás más sabio. Gran parte de lo que vos logres en la vida estará determinado por con quien vos compartas tu vida.
Por eso el mismo chiquito con el mismo coeficiente mental, en un grupo de alumnos buenos saca 9 y en uno de malos saca 4. Y tiene el mismo coeficiente mental. El entorno nunca es neutro. O te favorece o te perjudica. Ahora, Saúl no lo hizo con maldad. Pero sin embargo, lo que le puso en la cabeza a David no le permitía andar. Dice también, y le armó de coraza. Interesante esto. Y le armó de coraza. La sobreprotección no protege, vuelve vulnerable. La sobreprotección no protege, vuelve vulnerable. Padres que se han encargado de poner coraza alrededor de sus hijos y esto les impide avanzar en la vida. Una coraza para que no se equivoquen, una coraza para que no sufran, una coraza que les impide asumir riesgos, una coraza que les impide desatar fe, una coraza que les impide depender de Dios, una coraza que les impide vivir en plenitud. Y esto cada vez se ve más. Y en vez de los padres tener la capacidad de soltar a sus hijos para que hagan sus experiencias, no, ellos lo quieren y lo único que hacen es volver débil, vulnerable a sus hijos. Y la palabra también vale para los hijos espirituales. Aquellos que son líderes y Dios les ha confiado gente, uno tiene que darle las herramientas, no tiene que llamarme a mí, deja que yo hablo, deja que yo te coma. No, querido, eso no protege. La sobreprotección lo que hace es volver débil, vulnerable a la persona. Por supuesto, Saúl no lo hizo con mala intención, pero sin embargo David no podía andar. ¿Y qué hizo? Descartarla. Descartarla. Por ahí esta es tu situación. Tus padres te han rodeado con una coraza y lo han hecho por amor. Sin embargo, no podés avanzar en la vida. Necesitas descartarla y no repetir ese error con tus hijos. Tienen que hacer su experiencia. Y es lógico que sufran un desengaño, que se equivoquen, que sean rechazados. Es parte de la vida. Parte de la vida. Tienen que hacer su experiencia. Y uno tiene que dejar que ellos hagan, que experimenten, para que también aprendan a depender de Dios y no solamente de uno. Y esto será clave. David también recibió la espada y probó de andar con ella, dice el relato. Saúl le dio la espada y dice que él agarró la espada y probó de andar con él. Por favor, probá cosas nuevas. No te cierres a nueva forma de hacer las cosas. Por favor. La vejez no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad. Por eso la palabra dice, transformaos mediante ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Jóvenes de 20 años que atrasan 50. Y personas de 80 años que están a la vanguardia. Entonces, tenés la capacidad de probar cosas nuevas. Y no te cierres, te vas a quedar afuera del mundo. Se te van a cerrar las posibilidades. Y obviamente respetamos los principios de la palabra. Estamos hablando de formas, de métodos. De que ahora por ahí hay que vender por internet, no solo presencial. De que la Biblia no solo se lee de papel, se lee de una tablet, de un celular, de una lente inteligente en breve, de lo que sea. Abrirse a cosas nuevas. Dice que no pudo lograrlo porque nunca lo había practicado. ¡Wow! Linda definición esa. ¿Por qué David no pudo andar con la...? Porque nunca lo había practicado. No importa cuán buenas sean las herramientas que poseas, si no practicas con ellas, no te servirán de mucho. Por eso no alcanza con tener los recursos. Además hay que ejercitarse con ellos.
Cuando recibís conocimiento sobre un tema, no dejes de ponerlo en práctica inmediatamente. No entiendo cómo hay gente que lee un libro donde explican cómo mejorar algo, compran el libro, leen el libro, no lo ponen en práctica. Yo al revés, cuando en un libro leo algo que digo, wow, esto es una manera mejor de ordenar el placar o de llevar una agenda, automáticamente lo pongo por obra. Y si no, ¿para qué leo el libro? Clave. Sin embargo, gente, tremendo ese libro, me voló la cabeza. ¿Qué decía? Que hay que comprarse una agenda. ¿Te la compraste? No, estoy viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué problema tenés que no puedas comprar la agenda? No, sí, porque ya está. Lo mismo con principio de la palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Che, cumpleaños Jorgito. Tratemos de no vayamos, no le demos nada, pero no es más bienaventurado dar que recibir. Es una cosa de locos. Cuando recibís conocimiento sobre un tema, no dejes de ponerlo en práctica inmediatamente, porque aún el mejor principio de la palabra de Dios no te servirá si no lo pones por obra. Por eso la palabra dice, no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. En cuanto a las destrezas personales, hay que practicar en el momento oportuno. La pregunta es, ¿por qué David no practicó con la espada antes de enfrentar a Goliat? Porque hay un momento para practicar y otro para actuar con lo que se tiene. En algunos casos hay gente que se esconde en la práctica por temor a enfrentar la batalla que tiene que librar. David no podía dilatar ese momento, necesitaba actuar. Esa era la oportunidad. ¿Qué le va a decir? Voy a practicar con la espada, cuando le agarro la mano, ya está, hermano. El paladín está parado ahí. Y la oferta vino ahora. Lo volteaste, casás con la hija del rey. Y parece que está bastante buena. Y además no vas a pagar impuestos. Era el momento, ahí era el momento. Ese era el momento. Vamos a entrenar al coso. Ese era el momento. David no podía dilatar. La destreza siempre debe estar por encima de los recursos. Por eso tenés que usar las cosas que te sirven a vos. Volvemos al modelo familiar. Por ahí lo que le sirvió a tus padres no te sirve a vos. Volvemos a los negocios. Vos tenés que usar lo que a vos te sirve. Los recursos deben estar subordinados a la destreza. Por eso David utilizó los recursos con lo que era diestro y enfrentó a Goliat con una honda. David termina matando a Goliat con la propia espada del gigante. Es decir, logró empezar a utilizar ese recurso, aunque no tenía desarrollada toda la habilidad con él. Obviamente después David se convirtió en un excelente guerrero y sin lugar a duda fue muy diestro con su espada. Sin embargo, frente a la oportunidad de enfrentar a Goliat, utilizó lo que tenía en ese momento. Las oportunidades suelen aprovecharlas aquellos que se disponen a actuar con los recursos que cuentan en ese momento. Por eso la palabra dice, lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, las fuerzas que tenés ahora. Y después también aprenden y practican con los recursos nuevos. Que en este día podamos imitar a David en su sabiduría y actuar como él lo hizo, detectando y descartando lo que nos impide avanzar. Y esto es clave. Y necesitas tomarte tu tiempo. Quizás matrimonios se tienen que ayudar a ver por qué no logramos encontrarle la vuelta a esto. ¿Qué es lo que nos frena? ¿Por qué empezamos las cosas y no las terminamos? ¿Por qué no estamos desarrollando un ministerio en la congregación? ¿Por qué detectar?
y automáticamente descartar. Fue lo que hizo David, por eso el relato dice, y se sacó de sí aquella. Le dijo, no va, Saúl, sacame el casco, la coraza, no puedo con esto, no puedo con esto. Al menos en este momento, detectá y descartá. Tercer principio, tomar la iniciativa te dará una ventaja significativa. Vamos de nuevo. Tomar la iniciativa te dará una ventaja significativa. Y esto es lo que hizo David. Dice el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué se dio David? Prisa. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Tremendo esto. Dice que cuando David vio que se le venía el filisteo encima, ¿qué hizo? Se dio prisa. ¿En qué? En correr a la línea de batalla. A la línea de batalla. Tomar la iniciativa te dará una ventaja significativa. En nuestra vida suele haber dos tipos de gigantes que tenemos que enfrentar: los problemas y los desafíos. Paréntesis, gran parte de nuestros problemas se originan en no haber enfrentado desafíos en su momento. Y el haber rehusado ese desafío, que era una oportunidad de crecimiento, se convirtió en un problema a futuro. Por eso no rehúse de los desafíos. Relájate y desdramatizá. Acostumbrate a disfrutar del proceso. Vos que tenés que emprender, emprendé. Y si te va mal, te fue mal. Relajá. Si no, no se puede vivir. No se puede vivir. Tenés la capacidad de, cuando tenés que encarar el desafío. Porque muchas veces por no encarar, después se convirtió en un problema. Personas que hoy están con problemas de salud por no haber hecho un tratamiento oportunamente. Leía el otro día, de vuelta repasaba la biografía de Steve Jobs. Un genio. Sin embargo, cuando le detectaron cáncer y le dijeron, te tenés que operar, él dijo, esto se va a curar con alimentación sana y meditación. ¿Cómo terminó la historia? Que 4 años después estaba al borde de la muerte. Y él mismo reconoció que se tendría que haber operado antes. Ahora hablamos de un genio. Que vos decís, pero con la cabeza, transformó el mundo con la tecnología. Le dicen, ¿cómo va? No, después reconoció. Y así hay personas que están con problemas de salud por no haber hecho el tratamiento oportunamente. Personas estancadas laboralmente por no haber cambiado de trabajo en su momento. Esquivaron eso, no, pero viste, que mejor me quedo donde estoy. Como te dicen algunos, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Andá a hacerte un electroencefalograma, la verdad tenés un problema en la cabeza. Es una cosa de loco. Es decir, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero la realidad supera la ficción. Personas que hoy están con dificultades económicas por no haber desarrollado un emprendimiento oportunamente. No, en vez de poner el emprendimiento me quedo con este trabajo que es seguro. ¿Qué trabajo es seguro? El emprendimiento es más seguro. Por lo menos depende de vos. La otra vez en Chile me hospedé en un hotel, creo que era Double Tree,
Y le digo al tío, esto es Double Tree, no sé ni lo que somos, me contestó el que me atendía. ¿Cómo? Y no, éramos Hilton, después, ahora dicen que somos Double Tree. No sé, a mí me pagan a fin de mes. La verdad no sé para quién trabajo, me dijo el tipo. Tengo ni idea. Afuera, ¿qué dice? Double Tree, ahora somos Double Tree entonces. Porque hace 2 meses decía Hilton. Dice, vamos cambiando, que eso a mí me garpan. Y cuando veo el recibo de sueldo dice sociedad, así dice. Ni se pronuncia lo que, pero me pagan, así que ni sé para quién trabajo. Antes no decía trabajo, así que eso de la seguridad es una fantasía. Pero cierro paréntesis, necesitamos entender que cuanto más se acerque el gigante, peor será. Cuanto más se acerque el gigante, peor será. ¿Por qué? Porque este se volverá más grande frente a nosotros y menos perspectiva tendremos de él. Cuanto más encima esté tu problema o tu desafío, más abrumado te sentirás. Cuidado con esto. Por eso David tomó la iniciativa y pudo posicionarse estratégicamente frente a Goliat. Si mañana vas a Puerto Madero y querés ver esa torre Eikon, se llama, es la más alta de Argentina hasta el momento, si vos estás así, no la podés ver. La tenés encima, no podés verla. Ahora, si vos la tenés a la distancia, la podés apreciar. Lo mismo pasa con un problema, un desafío. Cuando ese problema, ese desafío está, vos podés verlo y tenés perspectiva. Cuando a vos el problema se te viene encima, no, por eso, ¿qué hizo David? Corrió a la línea de batalla y se posicionó primero. Lo esperó al que lo pudo ver y obviamente lo midió para tirarle la piedra. Por eso David tomó la iniciativa y pudo posicionarse estratégicamente frente a Goliat. Dice que se dio prisa. La mayoría de las personas frente a su problema y desafío hacen todo lo contrario. Yo sé que en esta iglesia no pasa, pastor, cuando yo hablo de la mía. No arrancan, no, le faltan la bujía Hecher, no arrancan nunca eso. No arrancan. Uno puede ver a diario cómo dilatan decisiones y la instrumentación de las mismas. Dilatan, saben que tienen que cortar esa higuera estéril, saben que está ocupando un pedazo de tierra donde podría haber una higuera frutal. No, corta la higuera, la sigue dejando. Y ni hablemos de los que se adormecen tomando la decisión, porque no hay nada peor que tomar una decisión y no ponerle una fecha de ejecución, porque eso te adormece. Entonces ya decidimos que en esta casa se va a ahorrar. ¿Cuándo? No, todavía no sabemos. Pero la decisión está tomada, pastor. Ya está, pasan 20 años, no roban un mango. Pero están tranquilos. No, ya decidimos, che. Están contentos además. Te cuenta el testimonio. No sabe lo que decidimos. Interesantísimo esto. Uno puede ver a diario cómo se dilatan las decisiones y la instrumentación de las mismas. También dice que corrió a la línea de batalla contra el filisteo. La mayoría hace todo lo contrario. Corren, se da prisa para rajar del filisteo. Es más, le dice, che, hay una oportunidad de trabajo. Blum, sale corriendo. ¿No? Voy a decir, pero te buscaba el hermano, no voy mañana al culto, pero tenía un trabajo para vos. Corren en el sentido opuesto de sus problemas y sus desafíos. Por eso no solo no mejoran, sino que con el tiempo, en muchos casos, empeora. Nunca confundas la pasividad con la prudencia. Recordad que por lo general lo más imprudente es mantenerse pasivo frente a nuestros problemas y nuestros desafíos. Y esto se ve en la compra de las propiedades de las iglesias. Voy a algunos lugares a predicar. Ay, pastor, estamos orando por el terreno acá al lado.
Ah, qué bueno. Sí, porque hay palabra, profetizaron. Ya una vez hicimos un culto, le pusimos todo a la mano. También, como dice que lo que pisare la planta de tu pie, pusimos todo lo... Che, ¿y cuánto vale el terreno? Che, perdón, le estoy hablando. ¿Cuánto vale el terreno? No sabemos. Perdón, nadie llamó a la inmobiliaria. No llamaron. Están orando, poniéndole los pies, manchando las paredes, están haciendo todo lo que vos te puedas imaginar. Nadie llamó a la inmobiliaria. Y vos le decís, y llamen mañana. Y llamá para preguntar cuánto vale. Sí, y lo llamás el miércoles, llamaron el lunes. No corren a la línea de batalla. No sé, en vez de llamar y decir, che, ¿cuánto vale el terreno? Ahora, esto pasa con un resultado médico, pasa con un conflicto matrimonial, con lo que vos quieras poner. Tampoco permita que las cosas se pasen de la raya. Es decir, plantate en la línea de batalla. Para la negociación, chino. Te plantás en la línea, vas a correr, te posicionás. Y le tirás una oferta baja que le dejás los ojitos revoleando. Entonces te plantás. Porque el que en una negociación gana el centro, maneja la negociación. Entonces nunca que se ve, siempre, ahora eso con todo. Se va a la línea de batalla. No permitas que las cosas, hay una línea, no permitas que las cosas se pasen de la raya. Ahora para esto plantate en la línea de batalla. Hay una línea de batalla y el que primero se posicione en ella dominará el combate. Por favor, corre a la línea de batalla de tus problemas o tus desafíos antes que estos se anticipen a vos. Matrimonios, resolver la diferencia cuanto antes, corran a la línea de batalla. No esperen a estar lastimados, heridos, decepcionados. Corran a la línea de batalla. Tenemos una diferencia con el manejo de la guita, tenemos una diferencia con nuestra forma de servir a Dios, tenemos una diferencia con el laburo. ¿Qué vamos a hacer? Correr a la línea de batalla, vamos a arreglar esta diferencia. Hijos, tratar la rebeldía cuanto antes. Cuando vos ves que tus hijos están... corre a la línea de batalla. Hoy me preguntaban los pastores por Matías, cuando se fue al sur y eso. Mi señora corrió a la línea de batalla. Y cuando manifestó que se quería ir al interior, yo también corrí a la línea de batalla. Llamé a un pastor del interior y en menos de 5 minutos tenía una invitación para ir allá. Corrí a la línea de batalla. La vocación reorientante laboralmente, corrí a la línea de batalla. Si Dios te dio dones para algo, te llamó a algo, corre a la... No diga, bueno, ya más adelante, cuando me jubile... No, pará, corre a la línea de batalla. Decir, yo quiero buscar trabajo de esto, o quiero dedicarme a esto. En el ministerio, dedicación permanente cuanto antes. Corre a la línea de batalla. Algunos que se iban a dedicar al ministerio cuando arreglen los negocios. Ahora ya cada vez crecen más los negocios, Dios los prospera. Y pasan los años, y nunca corren a la línea de batalla y dicen, hasta acá, se terminó mi vida comercial. Ahora me voy a dedicar a los negocios. David pudo correr, ¿por qué? Porque estuvo sin ningún tipo de condicionamiento. Estaba liviano David. Por eso no quería ni la coraza ni nada. Muchas personas no pueden ser ligeros en la toma de decisiones y en la instrumentación de las mismas. Y en el tiempo que estamos viviendo, la agilidad es clave. La capacidad de reacción, después de que ya Dios te confirmó algo, instrumentar. Eso se debe a distintos factores que los condicionan, empezando por la falta de fe, miedo al fracaso, pretender tener la seguridad total, no salir de su zona de comodidad, prejuicios sobre qué dirán los demás, tanto negativo como positivo.
Gente que tiene miedo de progresar, de crecer económicamente porque lo critiquen o le digan, no sé, que la plata se la ganó robando. Haberse acostumbrado a sobrevivir en vez de vivir. La iniciativa es la capacidad de emprender una acción por motus propio. Eso es definición de iniciativa. Es la capacidad de emprender una acción por motus propio, sin ser obligado por otros o presionado por alguna circunstancia. La mayoría no puede lograr esto en su vida y necesitan tener alguien que siempre los empuje. No formes a tus hijos así. No, pero deja las cosas tiradas y si yo no se las levanto, que queden tiradas. Y se metió de vuelta en este problema, pastor, que lo resuelva. Que lo resuelva. Porque algunos pretenden ser mejores padres que Dios. Y en la cruz Jesús clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe lo que se escuchó? Nada. Y algunos pretenden ser mejores padres que Dios. Y hay momentos donde con los hijos hay que hacer un silencio. Porque hay procesos que tienen que atravesar. En otros casos directamente son empujados por las circunstancias que les toca vivir. ¿Por qué? Por no haber actuado oportunamente. Es verdad que Dios estaba con David, pero también es cierto que David fue el que se dio prisa para correr a la línea de batalla contra Goliat. Frente a esto necesitamos entender que la iniciativa se desarrolla y se ejercita. Y que esta hará mucho por nosotros. Hará que te desarrolles, hará que evites situaciones negativas, te hará aprovechar esa iniciativa, oportunidades, hará que encuentres soluciones, hará que te destaques del resto, como se destacó David. Por favor, convertite en alguien que tiene iniciativa y ejercítala continuamente. Rodéate de personas que tienen iniciativa. Empezando por el que va a ser tu novio o tu novia. Y también tus amigos. Presta atención a esto. Esa chica es una chica de iniciativa y eso no significa que sea emprendedora. Significa que tiene, como me dijo una vez Matías, clave con quien uno se casa, pa. Porque esa persona te puede levantar o te puede postergar. Wow, le dije, hijo. Clave lo que está diciendo. Esa persona te puede potenciar o te puede estancar. Entonces, tus amigos son personas de iniciativa, son gente de fe que te mueven a, no sé, a servir a Dios en algo, a emprender algo, a encarar un desafío. Y ayudar a los que te rodean a que se conviertan en personas de iniciativa, empezando por tus hijos y también tus discípulos. Por eso a veces, pastor, quiero hablar con usted, trata de resolverlo antes de pedirme una entrevista. Más fácil es darle la entrevista. Por eso en el coaching no se da consejos, se ayuda a que la gente descubra sus propias soluciones. Y a veces hace falta consejería, pero a veces hace falta coaching. De decir, resolvelo. Cualquier cosa, después yo estoy, pero primero buscarle la... Y eso cuando le encuentra la vuelta, wow, desarrolla confianza, autoestima, te dice, lo pude resolver. Por supuesto, desde un hijo primeramente y también un discípulo. No dejes tampoco de ver tus problemas y tus desafíos como una oportunidad y no como una amenaza. Podríamos hablar de esto largo y tendido. David en el Filisteo vio una oportunidad, todo lo demás veían una amenaza.
Todo lo demás veían una amenaza. David vio una oportunidad. Tremendo. Me imagino a David mirando el filisteo y las ovejas de su padre. Y diciendo, antes de cuidar ovejas el resto de mi vida, no es tan grande el filisteo. Y además utilizó inteligencia espiritual. Dijo, ha provocado al Dios de Israel. Se suicidó. Solo hace falta que alguien haga el trámite de tirar la piedra. Dios siempre quiere darte la victoria frente a tus problemas y a tus desafíos. Solo está esperando para entregar ese gigante en tus manos a que te des prisa y corras a la línea de batalla para enfrentarlo. 3 condiciones. Primero, cuando te haces cargo, Dios se encarga. Segundo, tenés que detectar y descartar esas cosas que te impiden avanzar. Y tercero, tenés que tomar la iniciativa, porque eso te va a dar una ventaja significativa. Y con la bendición de Dios, ese problema se solucionará, ese desafío se concretará, y eso que quizás era un obstáculo, una asignatura pendiente, desaparecerá. Porque estos principios están en la palabra de Dios para que nosotros, frente a cada situación que nos toca vivir, podamos aplicarlos frente a ese gigante que desafía tu vida. Un problema de salud, un conflicto matrimonial, deudas, la economía, reorientarte laboralmente. Si vos ya ves que tu actividad se va apagando, tu producto ya no se va vendiendo, corre a la línea de batalla, posicionate en una nueva actividad. Ese hijo que vos ves que no está, que padres que no quieren enfrentar la realidad, le tenés que decir vos en la iglesia, vos no ves que tu hija está extremadamente delgada. ¿Qué espera para hablar con ella y abordar este tema? ¿Qué espera para correr a la línea de batalla? A que la internen. Y así con tantas y tantas situaciones. Pero cuando vos te haces cargo, Dios se encarga. Y yo te puedo dar testimonio de esto. De la misericordia de Dios. Cosas que hemos podido realizar como Iglesia del Centro, donde fueron por un milagro de Dios. Solamente hemos tenido la capacidad de hacernos cargo. Y Dios se encargó de que pudiéramos comprar una propiedad, construir un edificio, solucionar un problema. La capacidad de detectar y descartar. Esto, acá hay algo que nos está... Vamos a ver qué es lo que nos traba. Y cuando lo descubrimos, esto hay que cambiarlo, hay que sacarlo. Y tener iniciativa. Porque eso siempre te va a dar una ventaja significativa. No permita que las cosas se vengan, no permitas que se pase de la raya. Hay una raya, hay una línea, que las cosas no se pasen de la raya, en cualquier orden de la vida. Por el contrario, corre a la línea de batalla y posicionate frente a eso, sabiendo que Dios te dará la victoria. Amén. Ponete de pie ahí en el lugar donde estás. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Cerrá tus ojos ahí. Y ahora que puedas visualizar
ese problema, esa dificultad, ese desafío que Dios puso en tu corazón. Y hoy puedas tomar la decisión de hacerte cargo. Si aún estás atravesando una crisis matrimonial, la solución no está en separarse. La solución está en hacerse cargo de esa situación. Ahora, como matrimonio tienen que detectar y descartar lo que hace que esa relación no funcione. Y nunca permitir que las cosas se pasen de la raya. Porque el tiempo no las va a mejorar, las va a empeorar. Hoy tienen que correr a la línea de batalla en el matrimonio. Y Dios les va a dar la victoria. En tu vida espiritual, si notas que estás frío, si notas que no tenés la misma pasión por el Señor, por su palabra, necesitas actuar cuanto antes. No permita que eso se pase de la raya, porque la apatía espiritual se te va a venir encima. Hoy toma la decisión de consagrarle una vez más tu vida al Señor, de buscarle cada mañana, de orar. En tu economía, quizá tiraste la toalla y de comprar la casa ya no se habla más. No se quiere ni hablar de ese tema. Y hoy tenés que tomar la iniciativa de volver a ahorrar. Porque para que Dios multiplique los panes y los peces, tiene que haber panes y peces. En tu trabajo, aún te han dicho que ahí ya es imposible que crezcas o puedas progresar. Y hoy tenés que actuar ese emprendimiento que Dios puso en tu corazón. Ese gigante que cada día te desafía. Dios no lo va a quitar. Porque está ahí, porque vos lo tenés que enfrentar. Porque Dios te ama y quiere que puedas crecer con su bendición. Que este sea un tiempo de hacernos cargo para que Dios se encargue. Un tiempo de detectar y de descartar. Y un tiempo de iniciativa, de correr a la línea de batalla, de esperar ese gigante, aún de disfrutar del combate y de saborear la victoria que Dios nos dará. Padre, dejamos inaugurado un tiempo nuevo. Sí, Señor, un tiempo de conquista. Un tiempo donde todo gigante será derrotado. Sí, Señor, donde saldremos fortalecidos, edificados, donde en el futuro, aunque hoy no lo entendamos, daremos gracias por ese desafío o ese problema, porque nos habrá hecho depender más de ti y mejores como personas. Sí, Señor, bendigo a tu pueblo ahora. Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, para que derrote ese gigante. Lo bendigo con nuevas fuerzas, con un espíritu renovado. Sí, Señor, con entusiasmo, con gozo, con expectativa de que lo mejor está por venir. Lo bendigo en esta hora
con toda bendición y con toda victoria. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.